Hola, mi nombre es Laura y hago parte de la Fundación Amigos de Guadalupe y de la colectiva Sí Se Puede Collective. Para mí, ser promotora significa tener la voluntad de ayuda y la vocación de servicio a la comunidad. Como promotora tengo la misión de llegar a cada una de las familias vulnerables del este de San José para así poder entregar todos los recursos disponibles de la colectiva Sí Se Puede y de las diferentes organizaciones. Lo que más me gusta de ser promotora es tener la oportunidad de estar en contacto con la comunidad y gracias a la Fundación Amigos de Guadalupe y a la colectiva Sí Se Puede, que me brindan todas las herramientas necesarias para poder informar a las familias acerca de los recursos, programas y diferentes actividades que se programan acá en el este de San José y que puede cambiar no solo la vida de las personas, sino que mejorar también su calidad de vida. Me gusta ser parte de una iniciativa y de buscar mejorar las condiciones de vida actuales de las familias más vulnerables del este de San José y saber que con cada puerta que estamos tocando nos estamos acercando un poco más, estamos dando un paso hacia adelante para lograr este objetivo. Quiero que la comunidad del este de San José sienta la confianza y la familiaridad cuando nos vea por su sector, cuando nos vea tocando las puertas, que no tengan ningún miedo, temor o vergüenza de acercarse a preguntarnos, porque precisamente somos nosotras las personas encargadas de distribuir esta información para todas las familias que están acá en el este de San José. ¿Por qué decidí ser promotora? Bueno, hace aproximadamente 2 años migré a los Estados Unidos en busca de un mejor futuro para mí y para mi familia. En Colombia adelantaba estudios universitarios para graduarme como abogada y al llegar a este país inicié como voluntaria en diferentes organizaciones comunitarias. Esto me permitió ser un poco más empática con esta población y como migrante poder ponerme en los zapatos de las personas que requieren los recursos, información o diferentes servicios. Esto me ha permitido ser más empática con la población migrantes y gracias a esto conocí la Fundación Amigos de Guadalupe y a su gran equipo de trabajo encabezado por la doctora Maritza, que es su fundadora y directora, que es una persona y una gran mujer de la cual he aprendido bastantes cualidades. He aprendido a ser más empática, a trabajar mejor en equipo y a conocer cada una de las necesidades que involucran al este de San José. Como mujer migrante conozco los miedos, las necesidades y las barreras que enfrentan las familias del este de San José y gracias a esta empatía puedo llegar a entender los diferentes desafíos que enfrentan las familias del este, desafíos que están muy ligados o muy arraigados al miedo, al temor por ser migrantes, porque nuestro estatus legal no está definido y pensamos que en muchas ocasiones esto nos limita o dejamos de acceder a los diferentes servicios porque hemos sido mal informados, porque tenemos ese miedo a que en algún momento esto pueda llegar a afectar nuestra situación migratoria en el país. Entonces, por esto decidí ser promotora, porque me llena el corazón y siento que es una gran labor y es un compromiso que tengo también como ciudadana del este de San José, porque con esto, con mi labor, puedo informar, puedo darle tranquilidad a las personas, puedo llevar no solo la información de un recurso básico, sino motivar a las personas que se involucren en las diferentes actividades que hay en la comunidad, precisamente para ellos. Bueno, las familias del este de San José en su gran mayoría son familias migrantes y se enfrentan en su día a día, además de las carencias físicas o económicas, se enfrentan o nos enfrentamos al miedo, al desconocimiento, a la desinformación. Es por eso que desde la misión de Amigos de Guadalupe y de la colectiva de Sí Se Puede, trabajamos día a día por la justicia, el empoderamiento y la equidad social. Conocemos muchísimas historias de familias migrantes que sienten temor de pedir información o acceder a los diferentes beneficios de las organizaciones por este miedo a sus consecuencias migratorias. Es por esto que nosotros debemos enfatizar nuestra labor, que estos recursos son para todas las personas sin su distinción de su estatus migratorio, raza, religión u orientación sexual. Que las personas, por medio de nosotros y de toda la información que llevamos hasta la puerta de su casa, eliminen esa barrera, quiten ese temor y tengan más confianza y más familiaridad de acercarse a nosotros a preguntar. Hace poco, realizando un alcance puerta a puerta, conocimos la historia de una señora que había tenido una pérdida de un familiar hacía muy pocos días, y con el grupo de trabajo de mis compañeras pudimos como encontrar una forma de ayudarla por medio de la información que llevábamos. Esta persona llevaba muchos días encerrada en su casa, no quería salir, no quería retornar sus actividades cotidianas.
nos comentó que era muy curioso que nosotros llegamos en ese preciso momento, que nunca en los 10 años que llevaba viviendo ahí había como llegado alguna persona a tocar a su casa, o que si en alguna ocasión lo habían hecho, ella estaba trabajando. Que llegamos y que fue de gran ayuda para ella. ¿Por qué? Porque por medio de esta colectiva de Sí Se Puede Collective somos 5 organizaciones, y dentro de estas 5 organizaciones ella en cada una de estas encontró un posible recurso, una actividad que le ayudara a ella a salir de esta situación. Además, obviamente, de todos los recursos que brinda la ciudad, con la canasta básica, con el cuidado de niños, con el acceso a internet gratis. Encontró en Amigos de Guadalupe una forma también de sanar un poco su dolor. En la fundación de Illusion también referimos a esta persona para que se acercara y conociera de los diferentes recursos. Entonces son historias que llegan todos los días a nosotras como promotoras y nos ayudan a establecer esta conexión entre las organizaciones y la comunidad, que es una conexión muy importante para que las personas no se sientan aisladas, apartadas, que por el contrario se sientan más cercanas a cada uno de los recursos, más cercanas a cada una de las organizaciones que están precisamente para eso, para ayudar. Nosotros como Fundación Amigos de Guadalupe, Centro de Justicia y Empoderamiento, contamos con diferentes programas. Por ejemplo, tenemos el programa de casitas, educación, asesoría migratoria, programas de vivienda temporal, red de respuesta rápida, asistencia de renta, parque seguro, y cada uno de estos programas se manejan de manera diferente, tienen sus beneficios, sus actividades, y es importante que toda la comunidad lo sepa. Dentro de la colectiva de Sí Se Puede manejamos una lista, una serie de recursos adicionales que yo quiero que ustedes tengan muy en cuenta, que es información que se está dejando en cada una de las puertas que tocamos o a los eventos que asistimos, donde ustedes vean una mesa con el Sí Se Puede Collective, que es un mantel blanco con unas maripositas naranjas, ustedes se pueden acercar y van a encontrar este volante. En este volante tenemos información de comida, tenemos distribución de comida. Es muy fácil, hay un número de teléfono. Con este número de teléfono nos comunicamos, damos el número del código postal y nos dicen en qué lugar exactamente podemos ir a reclamar la comida. Tenemos también programa de nutrición para adultos mayores. Es un programa que está asequible para todos los adultos mayores, dependiendo del área donde vivan, también le van a asignar el lugar. Programa de mediación de vivienda. No debemos tener temor, vuelvo y repito, por nuestro estatus legal o por nuestra condición, raza o religión, orientación sexual. Tenemos historias también de personas que se están viendo afectadas porque los arrendatarios están elevando de manera indiscriminada el valor de la renta. Esto primero que todo vulnera nuestros derechos. Y nosotros, por el hecho de ser migrantes, no perdemos estos derechos, por el contrario. Entonces las organizaciones y la ciudad se han encargado de abrir una línea que también está en este flyer informativo, por el cual nosotros nos podemos quejar, podemos informar estas irregularidades, y que por favor la comunidad no deje de denunciar estas irregularidades, porque no pueden existir abusos, y menos sabiendo que somos migrantes y que somos una población vulnerable. Siempre debemos recordar que tenemos nuestros derechos. También está el de acceso a internet completamente gratis por medio de las bibliotecas públicas, cuidado para niños, el centro de asistencia local. Entonces yo quiero que por favor ustedes, cuando vean este flyer en los diferentes lugares por donde nosotros vayamos, o donde ustedes nos identifiquen por medio de nuestro Sí Se Puede Collective, que se acerquen para que obtengan más información. Entonces esos son los recursos que tenemos en este momento. Bueno, porque precisamente las promotoras somos una mano amiga en la comunidad, y esa conexión entre las organizaciones, los recursos y las actividades con la comunidad en general. Por medio de nuestra labor logramos impactar las vidas de las familias que necesitan los recursos y de las organizaciones, y con esto ampliamos las oportunidades que tienen las familias de prosperar, generando con nuestro trabajo acceso a la información y a los diferentes recursos. Entonces los invito una vez más a que se unan a esta campaña de Sí Se Puede Collective y reciban toda la información.